Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Qué gusto saber de ustedes. A ver, ¿cómo se ve la cabeza olmeca? Sí, sí se mueve. Sí, se mueve todo bien. Hasta se mueve una taza olmeca ahí. Ah, esta es olmeca también. Hombre, cómo me da gusto saber de ustedes, hijo de eso. Qué triste y aburrida sería mi vida sin, sin, sin atenderles a ustedes. Sin nada que hacer, profe. No, es que ya uno viejo, digo, pues se queda con todas las cosas que sabe, pues, y lo mejor es desparramarlas. Que Compartir el conocimiento. sí, que las nuevas generaciones saquen provecho y como dice el refrán, que mejoren lo que la generación anterior deja. Mira nomás que chamacos tan traviesos, están poniendo rayas. Qué mal se portan. Híjole. Anda hiperactivo el chamaco, profe. Andan muy inquietos ahora. A ver, deja cómo controlo estas cosas de estos chamacos. A ver, el que me puso esos rayoneos ahí, que me rayoneó ahí y la pura greña. Perdón, profe. No sabía que era eso. No sé cómo se quita. Ahorita déjame ver si yo puedo hacerlo. Ya, Ya quedó. Ay, bueno, está bien, porque había estado aburrido el fin de semana, pero no, hombre, ya dije, este encierro ya me va a traer problemas psicológicos. Lo bueno que está mi nieta aquí, pobrecita. Ay, mira, que salga en la clase ahí. esta es mi nieta, ¿Qué? Ahí está, mira, ¿ya lo ves? ¿Cuál de los chamacos te gusta? No, ya tienen novia todos. No, me ve. Están todos bien feos. ¿Sí? A ver, llévate, está pequeña. Bueno, ok. Vamos a empezar, muchachos, porque esto es como el mole de olla. A ver, ¿qué tenemos ahora? Pues miren, aquí arriba está el tema. Integración numérica por el método de los trapecios. Recuerdan que hice unos comentarios sobre el principio geométrico en el que se basaba el método de los trapecios, que era una técnica totalmente geométrica, arreglada para que pueda hacerse algebraica. Pero el principio es bastante sencillo. Simplemente consiste en sumar el área de los trapecios. Para esto, voy a hacer un pequeño análisis sobre cómo calcular el área de un trapecio, si lo necesitamos. A ver, déjenme ver, puedo hacer esta cosa. Mira, sí funcionó, qué bueno. A ver, pero necesito ponerle zoom. A ver. A ver. Uy, no tanto. Sí, un poquito menos. A ver, casi. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño análisis geométrico sobre cómo calcular el área de un trapecio. A ver. Profe, ¿va a subir la clase al grupo? ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué?
por las anotaciones. Sí. Sí, la voy a subir. Si Bueno, no, gracias. si no lo hago, me lo recuerdan porque tengo como unas 7 u 8 clases pendientes de subir y ya me hago bolas. Pero si se me olvida, me lo recuerdan. Todo bien, gracias, profe. Antes de empezar, no, se me hace que me estoy volviendo infernal. ¿Pueden ver si mi cabello tiene fuego? Sí, Tu cabeza ¿verdad? está medio raro, que se le está cayendo, profe. Ahí en la torre. No, es el... Se le veía así como fantasmagórico. Bueno, luego lo arreglo. Ok, vamos a ver quién tengo pendiente aquí. Así. Ok. Miren, el área del trapecio. Voy a empezar trazando un trapecio. ¿Qué es un trapecio? Es una figura como esta. Tiene dos lados paralelos y tiene un lado perpendicular en la base. A ver, nosotros ya es H. ¿Se acuerdan? La anchura en las barras de integración le llamamos H, que es la medida, lo que mide la base, la anchura de las barras. Al lado izquierdo le voy a llamar altura 1. Y al segundo lado, al lado derecho, le voy a llamar altura 2. Ahora la idea es, conociendo esos tres datos, la anchura H, la altura 1 y la altura 2, ¿cómo calcular el área de ese trapecio? Bueno, hay varias formas como se puede hacer. Como se han de imaginar, una de ellas es dividiendo el área del trapecio en un rectángulo y un triángulo. Después, calculando sus áreas y sumándolas. Esa es una. La otra es haciendo una construcción geométrica imaginaria. Miren, aquí se forma este triángulo. Si conseguimos el punto medio, o más bien así, miren, así, pueden imaginar que si trazo esa línea y este sector que queda arriba lo pongo acá, tendré entonces un rectángulo donde la base es H y la altura es este punto medio entre la altura 1 y la altura 2. Así que el área del trapecio sería equivalente a esta área, donde la nueva altura sería el valor intermedio entre altura 1 y altura 2. ¿Y cómo calculamos el valor medio entre dos cantidades? La suma de ellas divididas entre 2. O sea, altura 1 más altura 2 sobre 2. Por ejemplo, si la altura 1 fueran 10 y la altura 2 fueran 14. Entonces, esta nueva altura del nuevo ahora rectángulo sería 10 más 14. 10 más 14 da 24 y 24 entre 2 da 12. Y efectivamente, 12 es el punto intermedio entre 10 y 14. Lo puse como ejemplo nada más. Bien, entonces ya tenemos la altura y la base. Entonces el área sería el área de este rectángulo, base por altura. Entonces el área del trapecio
será igual a esto por la altura 1 más la altura 2. Eso nos ayuda a encontrar el área de un solo trapecio. Bien, ahora que ya sabemos cómo calcular esa área del trapecio, pasemos ahora a resolver un caso particular. A ver. Ahí está un caso para resolver. Bien, vamos a ver. Gráficamente, esa función de 0 a 1 es algo así. Entonces, se trata bueno, esta es y igual a x cuadrada, la f de x. Y se trata de calcular esa área desde 0 hasta 1. Así. Toda esa área por el método de los trapecios. Sabemos que la n es 5. Entonces, debemos de dividir este rango de 0 a 1 en 5. Ahí está. Luego debemos de formar las franjas. Ahora voy a poner puntos en los extremos de ellas. Así. Y ahora voy a trazar las líneas rectas que unan los puntos extremos de las barras. Así. Uh-huh. Y esos son los trapecios que se forman. Se forman 5 trapecios. Bueno, el primero en realidad es un triángulo, pero la idea es que es mera coincidencia porque empieza en 0. Pero los demás sí son trapecios. Igualmente aplican las fórmulas. Ahora, es obvio que no va a dar exacto, porque vean el último trapecio. Está tomando una sección que no corresponde al área que queremos calcular.
Igualmente sucede en el trapecio penúltimo. Muerde secciones que no. Así que mi opinión es que cuando lo resolvamos, nos va a dar un área un poco mayor que la que es la exacta. Pero bueno, es un método. Sabemos que no va a dar exacto. Ahora, resulta que calcular esta integral será equivalente a calcular el área del trapecio 1 sumado con el área del trapecio 2 y así. Son 5. Son 5 trapecios. Entonces, la integral aproximadamente va a ser el cálculo de la sumatoria de esas 5 áreas. A ver. La fórmula del cálculo del área del trapecio era, h sobre 2 y luego altura 1 más altura 2. Así. Voy a aplicar esa fórmula a cada uno de los trapecios y luego lo voy a sumar. Bien. Empezaré con el primero. Aquí. La altura 1 es el valor de la f de x en este punto, que es la f de a. ¿Sí? Recuerden que en la integral, este es a y este es b. Le voy a poner ahí incluso a y b. Entonces será la h sobre 2 que multiplica a la f de a. ¿Es esto? Ahora, más el lado, el otro lado, este lado, que es la f de a más h. Recuerden que la anchura es h. Entonces, si a le sumo a h, me da este. Si a la a le sumo 2h, me da este. Y así. Bien, entonces, más f de a más h. Así. Eso que llevamos me da esta área. Ahora voy sobre el área del segundo trapecio, este. Más h sobre 2 por la f. El de acá es el mismo que este. F de a más h. Más la f de a más 2h. Esa es este. El otro lado, el lado derecho. A más 1 más 2h. Así. Y así sigo la secuencia hasta llegar a los 5 trapecios. A ver, voy en la 2, sigue la 3. Sería h sobre 2 por f de a más 2h más la f de a más 3h. Luego más h sobre 2 de la f de a más 3h más la f de a más 4h. Así. Aquí ya llevo 4 trapecios. Me falta el último. Más h sobre 2 por la f de a más 4h más, me falta el último, el de aquí, que sería la a más 5h, pero resulta que la a más 5h, que es la última, pues también es la b, acá.
La B es el último extremo hacia donde queremos integrar. Así que ya no le voy a poner f de a más 5h, sino la f de b. Bueno, estoy poniendo primero símbolos, ya luego los cambio por los valores. Sabemos que la f de b pues va a ser la f de 1. Bien, ok. Ahí tengo el área de los 5 trapecios. No los voy a sustituir todavía, porque estoy viendo una posibilidad de simplificar esa expresión algebraicamente y dejarla más concisa. Miren, pueden ver que los 5 términos de cada una de las áreas, todas tienen el factor h sobre 2. H sobre 2, h sobre 2, h sobre 2. Lo puedo sacar como factor común. Y si lo hago, ¿qué me va a quedar dentro del paréntesis general? Me va a quedar f de a más f de a más h, más f de a más h, más f de a más 2h, más f de a más 2h, más f de a más 3h, más f de a más 3h, más f de a más 4h, más f de a más 4h, más f de b. Notan que de manera doble, el f de a más h, f de a más h, f de a más 2h, f de a más 2h, siempre son 2, excepto el f de a y el f de b. Los demás son 2. Entonces, yo puedo simplificar esto y ponerlo factor común y adentro que me quede el f de a más 2 veces el f de a más h más 2 veces el f de a más 2h más 2 veces la f de a más 3h más 2 veces la f de a más 4h, a ver si cabe, más la f de b. Uy, apenitas, espero. Bueno, cuando menos está más sencilla. Si quisiéramos generar una fórmula de este método de los trapecios que lleve esta secuencia que hemos conseguido, pues debemos de delimitar el tope máximo. ¿Cuántas franjas decidimos utilizar para calcular esta? 5. 1, 2, 3, 4, 5 franjas. Esta fórmula, ¿hasta dónde llegó el doble de f's? A más h, a más 2h, a más 3h, a más 4h. Les comenté que no contemos la f de a y la f de b, que se cuentan una sola vez. Pero las que se cuentan doble llegan, en este caso, hasta el 4. O sea, 4 es el n-1. N es 5. N-1 es 4. Entonces, con esto podemos deducir una fórmula general para utilizar este método de los trapecios. Lo voy a intentar aquí, como fórmula ya. El área será aproximadamente igual a la h sobre 2 a ver, h sobre 2 que multiplica a la f de a. Voy a poner aquí la f de b. La f de b. Ya ven que el orden de los sumandos no altera la suma. Y ya después de esto, ya voy a poner los dobles. Más el doble de la f de a más h. Más el doble de la f de a más 2h. Más, así sucesivamente, hasta el doble de la f de a
más ¿cuántas? Más n menos 1. A más, voy a poner en paréntesis, n menos 1, h. Así. Y ya cierro. Y esta sería la fórmula que nosotros podemos utilizar para cualquier problema de integrales de tipo numérico cuando queramos utilizar el método de los trapecios. Ahora sí, usemos esa fórmula para resolver el problema que traemos. A ver. A ver, vamos a ver. Acá está el problema. La f de x es x cuadrada. La a es 0 y la b es 1. Entonces, el área será aproximadamente igual a... Necesitamos calcular la h. H es la anchura de las barras. Y hay una fórmula que ya usamos la otra vez. El cálculo de la h es b menos a sobre n. La b es 1 menos 0 sobre 5. Eso da un quinto. La h vale un quinto. Entonces aquí vamos a poner un quinto sobre 2. 2 sobre 1 para usar la ley de la tortilla. Eso que multiplica la f de a. Bueno, recordemos que la f de x es x cuadrada. Entonces, la f de a, dado que la a es 0, sería 0 al cuadrado. Ahora la f de b. La b es 1 más 1 al cuadrado. Más 2 veces la f de a más h. Creo que la voy a dejar indicada. Miren, la f de a más h es 0 más un quinto, da un quinto. Es un quinto al cuadrado. Luego, más 2 veces la f de a más 2h. 2h son 2 quintos. Así. Y sigue la del 3h, 2 más 3 quintos al cuadrado. Y 2 más 4 quintos al cuadrado. Así. Hasta ahí llega esa. Esto va a dar un quinto sobre 2, es un décimo. Que multiplica a 0 más 1 más, a ver, un quinto al cuadrado es un 25avo. Por 2 es 2 25avos. 2 25avos más 4 quintos al cuadrado, 4 por 4, 16. 16 25avos. Pero el 16 por 2 es 32. 32 25avos más 3 quintos al cuadrado
es 9/25. Y 9 por 2 es 18. A ver, no. 3 por 3, 9. Y 2 por 9, 18. ¿Está bien? 2 por 2, 4. Ah, no, acá está mal, me equivoqué. Era 2 por 2, 4. Y 4 por 2 es 8. Aquí está mal, aquí era 8. Y acá era 18/25. Ahorita que se seque voy a poner el 8. Y acá el último es 4 por 4, 16. 16 por 2 es 32/25. Así. No debe ser que lo tengo que poner acá encima. 8. No, se ve feo, pero ahí está. Bueno, miren, son por 25. Vamos a sumarlos. 8 y 2 son 10. 10, 28. 28 y 32 son 60. 60/25. A ver. 70/25. Son 12 quintos. 12 quintos más 1. Son 17 quintos. Es 1/10 por 17 quintos. Esto da 17/50. Entonces, el área aproximadamente es, vamos a ver cuánto es 17 entre 50. 17 entre 50. 0.34. Ahí está. Esta es la respuesta que nos da el método de los trapecios para el cálculo del área. Más bien para el cálculo de la integral. Con límites. Esta que está aquí. Nos da 0.34. ¿Qué tan exacto o qué tan lejos está del valor correcto? Bueno, pues lo podemos determinar rápidamente porque podemos hacerlo de manera analítica. Veamos, la integral de 0 a 1 de x cuadrada de x es igual a x cúbica sobre 3 de 0 a 1. Lo cual da 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Eso da 1/3. Y 1/3 es 0.3333. Entonces, el método exacto da 0.3333. Y el método numérico nos dio 0.34. Ya sabíamos que iba a dar inexacto y demás por la apreciación gráfica, pues de que este método muerde partes que no son el área que queremos. Pero bueno, este es el método. Si quisiéramos mejorar la precisión de nuestro cálculo, tendríamos que hacer. Tener un n más chico, más grande, digo. Sí, usar una n más grande. Y de seguro
haría que esta área se aproximara cada vez más a la exacta. Pero una n más grande son más cálculos, más tiempo, etcétera. Una cosa por otra. Bien, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar este ejemplo. Todavía la próxima clase, la clase del miércoles, la que sigue, pretendo que sea la última clase del tema nuevo. ¿Sí? Se llama la integración por el método de Simpson. Pretendo dejar hasta ese tema el curso. Y mi objetivo es que la clase del viernes practiquemos el tema de integrales, los 3 métodos con ejercicios. Y mi idea es que el próximo lunes hagamos el examen último, el último parcial ya, desde, ¿qué tema vimos? Desde interpolaciones para acá. Interpolaciones, derivadas y integrales van a ser los integrales, sí, nada más, así es. Y dar resultados lo más rápido posible para determinar con quiénes me voy a quedar para trabajar, para que se recuperen y pasen la materia. Entonces mi plan es el siguiente. La próxima clase, ver el último tema, hacer ejercicios el viernes y hasta ahí dejar el curso. Hacer el examen, el último examen el próximo lunes y definir rápidamente a quienes ya les da calificación aprobatoria para decirles, ustedes ya les da aprobatorio, ya pueden atender sus otras materias y quedarme yo con los que me deben parciales o los que les falta calificación para aprobar y empezar a trabajar con ellos, darles material en la última, porque el curso se termina de este viernes al otro, creo que es el 16. 16 es el último día. 15 o 16 de mayo. Y esa última semana quiero estar trabajando con los que me deben parciales. Después tengo un periodo como de una semana para prepararles exámenes a los estudiantes que están pendientes y trabajar con ellos para... Mi objetivo es que nadie me repruebe. Espero que me ayuden para lograr esa meta. Creo que sí se puede. No hay nada demasiado complicado. Y bueno, pues ese es el plan, muchachos. Sí. Ojalá con todas estas cosas nuevas que salieron, pues salgamos bien. Bueno, ya no les quito más su tiempo. Hasta aquí la dejamos por hoy. Maestro, ¿va a subir el video de la clase? Sí, quiero hacerlo. Si acaso se me olvida, me lo recuerdan. Por el grupo le recordamos. Sí, por el me lo recuerdan por el WhatsApp, por el grupo. Ok. En caso de que se me olvide. Ok, profe. Bien, muchachos, pues que tengan buen día. Nos vemos. Anótense para la asistencia allí en el grupo de WhatsApp, por favor. Ya la mayoría está poniendo presente, profe. Muy bien. Ok, gracias. Nos vemos. Dale, profe, que tenga buen día. Buen día. Bye.